La Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge de Giza es una de las estructuras más emblemáticas y misteriosas de la antigua civilización egipcia. Este coloso de piedra, con cuerpo de león y cabeza humana, se erige majestuosamente en la meseta de Giza, cerca de las pirámides, y ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y turistas durante milenios. En este análisis detallado, abordaré su historia, simbolismo, construcción, deterioro y restauración, así como algunos de los enigmas que aún rodean su propósito y origen. Descripción y características. La Gran Esfinge tiene una longitud aproximada de 73 metros, una altura de 20 metros y un ancho de 19 metros. Está esculpida en la roca caliza del propio terreno y combina la fuerza y majestad del león con la inteligencia y autoridad del faraón, probablemente representado por la cabeza humana. Los antiguos egipcios a menudo vinculaban las esfinges con la protección, y la esfinge de Giza, en particular, parece haber sido concebida como un guardián simbólico de las pirámides y también de los secretos que la realeza enterraba. La cabeza es desproporcionadamente pequeña en comparación con el cuerpo, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que podría haber sido remodelada varias veces. Aunque el rostro está desgastado, se cree que representa al faraón Jafra, que es Kefren, debido a la proximidad de la esfinge a la pirámide que lleva su nombre. Contexto histórico. Se cree que la Gran Esfinge fue construida durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, alrededor del 1558 al 1532 a.C., bajo el reinado del faraón Jafra. Su función exacta no está del todo clara, pero la mayoría de los egiptólogos coinciden en que era parte integral de un complejo funerario que incluiría la pirámide de Jafra y su templo mortuorio. A lo largo de la historia, la esfinge ha sido objeto de veneración y mitificación. En el Reino Nuevo, por ejemplo, fue objeto de adoración como una manifestación del dios solar Orm-en-Ajet, Horus en el horizonte. El faraón Tutmosis IV dejó una estela, conocida como la estela del sueño, entre sus patas, en la que relata un sueño en el que el dios de la esfinge le prometía el trono si limpiaba el monumento de la arena que lo sepultaba. Simbolismo y significado. La esfinge combina elementos de poder terrenal y divino. El león, símbolo de fuerza, poder y realeza, y la cabeza humana, que probablemente representa al faraón, reflejan la creencia egipcia en la unión de lo humano y lo divino en la figura del rey. Este vínculo no es solo político, sino también espiritual, ya que el faraón era visto como un intermediario entre los dioses y el pueblo. El hecho de que la esfinge esté orientada hacia el este, alineada con el sol naciente, refuerza su conexión con el culto solar. Muchos la ven como un guardián que vigila las pirámides, las tumbas y la ciudad sagrada de los muertos. Construcción. El método exacto de construcción de la Gran Esfinge sigue siendo objeto de debate. La teoría más aceptada es que fue tallada directamente en su promontorio de piedra caliza que ya existía en el lugar. Esta hipótesis se basa en el hecho de que no se han encontrado bloques de piedra que correspondan a la esfinge en ninguna cantera cercana. La roca caliza en la que fue esculpida varía en calidad, lo que ha contribuido al deterioro diferencial del monumento, con la cabeza siendo más dura y también resistente que el cuerpo. Es posible que la esfinge haya estado originalmente recubierta de una capa de estuco o pintura que la hacía resplandecer bajo el sol, aunque la mayoría de estas decoraciones se han perdido debido al paso del tiempo y también a la erosión. Deterioro y restauración. La esfinge ha sido objeto de daño y deterioro a lo largo de los siglos. La erosión natural causada por el viento y la arena del desierto ha tenido un impacto muy significativo, especialmente en su cuerpo, que está más expuesto. La nariz y la barba se han perdido, probablemente durante algún episodio de vandalismo o debido al desgaste.
A lo largo de los siglos, varios faraones y más tarde arqueólogos han intentado restaurarla, con mayor o menor éxito. Uno de los episodios más notorios en su deterioro fue la pérdida de la nariz. Existen leyendas que sugieren que Napoleón y sus tropas la dañaron, pero en realidad hay evidencia que sugiere que fue mutilada mucho antes, posiblemente por fanáticos religiosos que veían en ella un símbolo pagano. Restauraciones modernas. En el siglo XX se llevaron a cabo varias campañas de restauración para estabilizar la esfinge y protegerla del colapso. La más importante fue a finales de los años 80, cuando se reconstruyeron partes del cuerpo y se añadieron bloques de piedra para reforzarla. Sin embargo, la esfinge sigue siendo frágil y se realizan esfuerzos continuos para conservarla y también para prevenir más daños debido a la erosión y a la contaminación. Enigmas y controversias. Existen numerosas teorías y enigmas sobre la Gran Pirámide. Una de las más fascinantes es la idea de que podría ser mucho más antigua de lo que se cree. Algunos estudiosos, como el geólogo Robert Schoch, han sugerido que la erosión del cuerpo de la esfinge es el resultado de lluvias intensas, lo que implicaría que fue construida en un periodo anterior al 2500 a.C., cuando el clima de Egipto era mucho más húmedo. Esto sugeriría que la esfinge podría ser miles de años más antigua de lo que se piensa convencionalmente, aunque esta teoría sigue siendo muy controvertida en egiptología tradicional. Además, hay teorías sobre la posible existencia de cámaras secretas o túneles debajo de esta esfinge, lo que ha alimentado especulaciones sobre su propósito original. A pesar de exploraciones y estudios, no se han encontrado pruebas concluyentes de tales cámaras hasta la fecha. Actualmente la esfinge no conserva prácticamente ninguno de los colores que la vistieron en el pasado, cuando el cuerpo y su gran cabeza eran de color rojo y la prenda egipcia que cubría su cabeza, Nemes, presentaba rayas blancas y azules. La cabeza de la esfinge se encuentra mejor conservada que su cuerpo debido a la dureza de la piedra en la que se realizó, aunque el cuerpo contará con la ventaja de pasar gran parte de su historia enterrado en la arena, algo que ayudó a preservarlo de la erosión. La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más maravillosos de Egipto y uno de los principales puntos de interés del país, pudiendo compararse en un plano diferente con el emblemático cuadro de la Mona Lisa. La imponente y misteriosa esfinge es el blanco de los flashes de las cámaras de todos los visitantes que se afanan por llevarse de vuelta el mejor de los recuerdos. Pero, ¿quién construyó la esfinge? La construcción de la esfinge se atribuye a Kefren, el cuarto faraón alrededor del año 2500 a.C. de la cuarta dinastía, hijo de Keops y padre de Mixerinos, a quienes están dedicadas las otras dos grandes pirámides del sitio arqueológico. A Kefren también se le atribuye la construcción de la segunda pirámide, que lleva su nombre, el Templo del Valle, un templo funerario, y la calzada procesional, que va desde la pirámide hasta el templo. Sus dimensiones aproximadas son de 57 metros de longitud y 20 metros de altura. ¿Qué significa? La esfinge se encuentra en la meseta de Giza, en el mismo lugar que las pirámides, en las afueras del Cairo, donde comienza el desierto. La palabra esfinge se deriva del vocablo griego sphinx, que significa apretar. Una figura que combina la cabeza humana, simbolizando por tanto la inteligencia del soberano, como el poderoso cuerpo de un león como símbolo de la fuerza y del sol, creando una figura completamente poderosa. Al inicio de la historia de Egipto, las esfinges representaron la fuerza de la sabiduría del rey. Entre todas ellas destaca la Gran Esfinge de Gizeh, erigida en tiempos de la cuarta dinastía, la época más gloriosa del Imperio Antiguo. Cuerpo de león y cabeza humana, este extraño ser híbrido, al que conocemos con el término de esfinge, de origen griego, es uno de los más llamativos del arte egipcio. Los antiguos egipcios lo denominaban Sheshep Hank, imagen viviente, nombre que daban a las estatuas reales.
Simbolizan la idea de fuerza y poder y generalmente se representaba al faraón bajo esta forma. Así lo indica el hecho de que las esfinges portaran el pañuelo real, Nemes, el ureo, que es una representación de la diosa cobra Uadjet, y a menudo la barba postiza ritual, signos característicos de los soberanos egipcios. Tipo de escultura. La gran esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. Tiene una altura de unos 20 metros aproximadamente y unos 70 metros de longitud. Una de las características del antiguo Egipto es su singular arte con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico, funerario o religioso. Aunque el concepto de arte es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía. Aunque hoy la conocemos como la Gran Esfinge de Giza o de Giza, los egipcios la denominaban el padre del terror, cuya denominación, en lengua egipcia, significa el guardián. Tendencia artística. La escultura del arte egipcio se caracteriza por su inclinación hacia el realismo. La Esfinge de Giza, en el inicio de su construcción, lucía totalmente diferente a como la observamos en la actualidad. Su aspecto era más preciso y estaba pintada de vivos colores. El cuerpo y la cara estaban de rojo. El tocado estaba pintado con sus característicos colores, dorado y azul, y en una de sus múltiples intervenciones se encontró la barba a los pies de la Esfinge. Esta actualmente se encuentra en el Museo Británico. Arquitectura, monumentalismo. La arquitectura del Imperio Antiguo puede considerarse monumental, dado que la caliza y el granito locales se utilizaron para la construcción de edificios y tumbas de grandes dimensiones. Desarrollaron así una extraordinaria técnica arquitectónica. Empleaban bloques colosales de piedra que se ajustaban a la perfección sin utilizar argamasa y empleaban medios de elevación que hoy en día todavía desconocemos. ¿Sobre qué está plasmada la Esfinge? Es complicado hacerse una idea de la topografía del lugar previa de la construcción a la Esfinge, ya que se explotó como cantera para los bloques del interior de las pirámides. Se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza y roca extraída de la misma llanura. Lo más probable es que el busto de la Esfinge se tallara a partir de una afloración de roca. La cabeza podría representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo la forma de un león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el Nemes se cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Para ser más concretos, la estatua se encuentra en la orilla oeste del famoso río Nilo, en la denominada Meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide de Giza. La importancia o belleza de esta escultura tiene que ver con su increíble desarrollo y estado de conservación y sus características principales. Un cuerpo de león y una cabeza humana confronta esta enigmática esfinge, que es parte de todo un complejo funerario del rey Kefren. Otra de las historias que hablan de la nariz de la Esfinge parte de un historiador árabe que atribuye la destrucción de la nariz a un musulmán sufí, quien al ver las ofrendas que realizaban algunos campesinos a la Esfinge de Giza para mejorar sus cosechas, decidió destruir este monumento comenzando por la nariz, pero fue ahorcado, por lo que no pudo derribar ninguna otra parte. Sin duda, la destrucción de la nariz de rey Kefer sigue siendo un misterio para muchos, de la misma forma que lo es para la historia que rodea a la Esfinge gigantesca. Lo que sí sabemos es que se trata de uno de los monumentos estrella, captador de todas las miradas de los turistas que, por supuesto, visitan las pirámides de Egipto a las puertas del desierto. De hecho, incluso algunas teorías afirman que la Gran Esfinge de Giza podría haber sido obra de la población de la teórica ciudad sumergida de Atlantis. Pero claro, no existen pruebas científicas en las que basar dichas teorías, así que tendremos que seguir investigando para recabar más información acerca de este valioso monumento.
Tampoco existe forma de saber cómo llamaron sus constructores a la esfinge. No existe ningún texto ni inscripción de la época que pueda ayudarnos. Esta es una estatua tan vieja que los propios egipcios olvidaron por qué la construyeron. Entonces su término actual le fue dado en la antigüedad por su parecido a la esfinge mitológica que narraban las leyendas griegas, una mujer con cuerpo de león y alas en el lomo. Aunque las esfinges egipcias venían desprovistas de alas y tenían el rostro de un hombre. Y los árabes, preocupados por su forma misteriosa, quisieron llamarla Abu el-Hol, cuyo significado se traduce como el padre del terror. Al desconocer el nombre original de la esfinge, desconocemos también su función, y al no saber su función, tampoco hay forma de saber por qué de su construcción. Este es un enigma que todavía hoy se mantiene. El sueño de Tutmosis. Entre las historias que se cuentan sobre la gran esfinge, no hay ninguna tan interesante como el sueño de Tutmosis IV, octavo faraón de la 17ª dinastía, una historieta que no solo nos muestra los apasionantes tejemanejes políticos que se daban en el Egipto faraónico, sino que coloca a la gran esfinge como el primer objeto arqueológico de la historia. La leyenda viene inscrita en la llamada Estela del Sueño y todavía hoy puede leerse en un bloque de piedra erosionado y situado frente a las patas delanteras de la bestia. En el año 1400 a.C., un joven Tutmosis participa en una cacería por el desierto, cargado de preocupaciones y exprimiéndose los sesos para conseguir el trono de Egipto. Aunque es el hijo mayor de cuantos viven de Amenofis II, puesto que el primogénito murió pocos años antes, este joven príncipe cometió el grave error de no nacer de la primera esposa de Amenofis, sino de una esposa secundaria, y por tanto su derecho sobre el trono es endeble, volátil, fácil de perder frente a pretendientes más fieros y con apoyos mayores de los que tiene él. Tutmosis reconoce que necesita asegurarse el trono, pero ¿cómo hacerlo? Sumido en sus complejos pensamientos y acalorado por el bochorno del desierto, decide reposar unos minutos bajo la cabeza de la gran esfinge. Por aquellos tiempos solo era visible la cabeza de la criatura por encima de los hombros, mientras que el resto de la figura yacía enterrada bajo la arena. Tantos siglos con el cuerpo enterrado habían terminado por borrar su verdadera forma del imaginario popular, y a ojos de cualquiera, la esfinge no era más que un rostro desprovisto de cuerpo, pero Tutmosis cerró los ojos y tuvo un sueño en el que apareció la esfinge, con todo su esplendor, para decirle que la arena del desierto sobre la que solía estar ahora me cubre por completo. He estado esperando para que puedas hacer lo que está en mi corazón, pues sé muy bien que tú eres mi hijo y protector. Cuando Tutmosis despertó, no perdió un segundo para comenzar las excavaciones y mostrar a los egipcios a la esfinge en su plenitud. Y ya, de paso, asegurarse el trono mediante esta fábula que le convertiría en protegido de los dioses. Pero desterrar la esfinge no fue sencillo. El primer trabajo arqueológico de la historia fue complicado. Tan solo pudieron rescatarse las patas delanteras después de un costoso esfuerzo, y frente a ellas Tutmosis ordenó colocar una placa con la Estela del Sueño, la misma que todavía hoy puede leerse. Más adelante el viento volvió a soplar y empujó la arena de vuelta a su sitio. Para cuando los musulmanes conquistaron Egipto en el año 642, las patas delanteras de la esfinge habían vuelto a desaparecer y los viajeros solo podían contemplar el rostro de lo que parecía una mujer asomando del desierto. Solo que esta vez no quedaban faraones que pudieran escuchar en sueños los deseos de la criatura. Fueron milenios de espera. Fanáticos musulmanes destruyeron su bonita nariz a martillazos en torno al siglo X, después de descubrir que algunos egipcios practicaban la iconoclastia y rezaban a esta figura fantástica en lugar del único dios cuyo nombre es Alá. Los grabados que representan a la esfinge en el medievo la muestran como una misteriosa mujer sin cuerpo. Confundieron el tocado de la esfinge con la cabellera de una mujer.
No sería hasta finales del siglo XIX cuando la Gran Esfinge volvió a ser desterrada por arqueólogos europeos y los procesos de restauración de su cuerpo erosionado por las lluvias y la arena comenzaron. Todavía hoy se siguen realizando. Y es que la Gran Esfinge de Giza es una obra monumental que destaca por su complejidad arquitectónica, su simbolismo y su importancia dentro del arte y la cultura del antiguo Egipto. Desde un análisis formal podemos observar varios aspectos que definen su estructura y relevancia dentro del contexto de artes visuales, su composición, escala, proporciones, materiales, técnicas de ejecución, relación del entorno y su impacto estético y simbólico. Este enfoque nos permitirá examinarla como una obra de arte, considerando tanto su forma como su significado dentro del repertorio escultórico egipcio. Composición y forma. La Gran Esfinge de Giza presenta una composición monumental y simplificada en su estructura. La escultura combina un cuerpo de león recostado con una cabeza humana, una configuración que sigue un principio de equilibrio entre lo zoomorfo, que es el animal, y lo antropomorfo, que es lo humano. El cuerpo del león es un símbolo tradicional de poder y autoridad en el arte egipcio, mientras que la cabeza humana representa la racionalidad y la soberanía del faraón. La forma general de la esfinge es imponente y sólida, diseñada para transmitir una sensación de estabilidad y permanencia. Esta estabilidad está reforzada por la posición del león, cuyo cuerpo se apoya completamente en el suelo, con las patas delanteras extendidas hacia adelante. La posición del cuerpo horizontal y su gran base ofrecen un fuerte contraste con la verticalidad de la cabeza, que se erige sobre el cuerpo como el elemento principal de la composición. Escala. Uno de los aspectos más notables de la Gran Esfinge es su monumentalidad. Con una altura de aproximadamente 20 metros y una longitud de 73 metros, la escala es inmensa, lo que contribuye a la sensación de majestuosidad que emana de la obra. Esta escala no solo busca impactar a nivel visual, sino que también refleja la capacidad de los antiguos egipcios para manipular su entorno natural y crear obras que desafían las dimensiones humanas. La monumentalidad de la esfinge también se relaciona con su función simbólica. No está destinada a ser contemplada de cerca, sino a ser vista desde la distancia, como una presencia dominante sobre la llanura de Giza. Su escala es coherente con otros monumentos cercanos, como por ejemplo las pirámides, lo que refuerza la unidad visual del conjunto arquitectónico. Proporciones. Las proporciones de la Gran Esfinge son a la vez equilibradas y curiosamente asimétricas. La cabeza humana, a pesar de ser el elemento más visible, es notablemente pequeña en comparación con el cuerpo. Esta disparidad ha llevado a muchas discusiones sobre si la cabeza original podría haber sido de mayor tamaño o incluso diferente en forma. Esta proporción desbalanceada genera preguntas sobre la evolución de la obra y su transformación a lo largo del tiempo. Por otro lado, las proporciones del cuerpo del león siguen un principio de regularidad y simetría. Las extremidades están dispuestas de manera uniforme y el cuerpo se extiende de una forma rectilínea, lo que refuerza la idea de estabilidad y permanencia. Las líneas del cuerpo son suaves y alargadas, creando un flujo visual continuo desde la parte posterior hasta la parte frontal de la escultura. Materiales. La esfinge está tallada directamente en la piedra caliza del lugar, lo que implica un uso inteligente del material disponible en el entorno natural. El hecho de que se haya esculpido a partir de un promontorio natural muestra una habilidad técnica avanzada, ya que los escultores aprovecharon la escultura geológica para crear una obra de tal magnitud. La piedra caliza utilizada en la esfinge es de calidad variable, lo que ha resultado en un deterioro desigual del monumento a lo largo del tiempo. La cabeza tallada en una capa más dura de caliza ha resistido mejor el paso del tiempo que el cuerpo, que está hecho de una piedra más blanda y ha sufrido una mayor erosión. Este contraste en la calidad del material ha tenido un impacto significativo en la preservación de esta obra. Técnicas de ejecución.
La técnica utilizada para crear la gran esfinge es la talla directa sobre la roca, una metodología que requiere una planificación precisa y un gran conocimiento de las propiedades del material. Los antiguos egipcios eran maestros en la talla de piedra, como se observa en otras esculturas monumentales y construcciones de su civilización. La esfinge es un testimonio de su destreza en este campo, ya que lograron extraer una figura coherente y detallada a partir de un promontorio natural de roca caliza. Es probable que se hayan utilizado herramientas de bronce o de cobre, que eran las más avanzadas en aquel momento. Aunque la piedra caliza relativamente blanda habría permitido la talla con relativa facilidad. La precisión con la que se ejecutaron las facciones del rostro humano, a pesar del tamaño colosal de la estructura y escultura, es otro indicador del alto nivel técnico alcanzado por los antiguos escultores egipcios. Relación con el entorno. La esfinge no puede ser comprendida plenamente fuera de su contexto arquitectónico y geográfico. Está situada en la meseta de Giza, directamente enfrente de las pirámides de Jafra, Keops y Miquerino, lo que establece una relación simbólica y visual con estos monumentos. La orientación de la esfinge hacia el este mirando al sol naciente sugiere una conexión con los ciclos solares y posiblemente con el dios solar Ra. Esta alineación refuerza su papel como un guardián de las pirámides, asociando al ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Además, la meseta de Giza ofrece un telón de fondo espectacular para la esfinge. Su tamaño monumental y su posición prominente la hacen destacar contra el horizonte, amplificando su impacto visual. La integración del monumento en el paisaje natural también es un aspecto clave de su diseño, ya que la esfinge parece emerger de la tierra misma, fusionándose con su entorno de manera armoniosa. Impacto estético. Desde una perspectiva puramente estética, la gran esfinge es una obra que transmite una fuerte sensación de poder y también de serenidad. La mezcla de la cabeza humana y el cuerpo de león crea una imagen híbrida que, a pesar de sus elementos dispares, resulta visualmente coherente. La simplificación de las formas, típica del arte egipcio, es evidente en las líneas suaves y pulidas del cuerpo y en la frontalidad del rostro. El rostro de la esfinge, aunque erosionado, aún conserva un aire de serenidad y majestuosidad. Los ojos están tallados de manera frontal, lo que refuerza la idea de la esfinge, que está vigilando eternamente en el horizonte. La simetría y la claridad de las formas son características clave del arte egipcio, y la esfinge ejemplifica estos principios de manera magistral. Simbolismo formal. Formalmente, la esfinge encarna los ideales de la escultura egipcia en cuanto a su carácter simbólico. La combinación del león y el humano no es meramente decorativa, sino que refleja un concepto profundo de poder divino y protección real. El león, rey de los animales, representa la fuerza física y la autoridad terrenal, mientras que la cabeza humana, con la probable representación del faraón Jafra, simboliza la inteligencia, el liderazgo y la divinidad en la figura del gobernante. El tamaño colosal de la esfinge, su orientación y su lugar en la necrópolis subrayan su función como guardián simbólico del complejo funerario y como representante del faraón en la tierra, y también en la vida después de la muerte. Formalmente está diseñada para transmitir un mensaje de permanencia y poder, no solo en el reino terrenal, sino también en la eternidad. También tenemos que tener en cuenta que la gran esfinge de Giza es un monumento que ha generado un sinfín de misterios y especulaciones a lo largo de la historia. Aunque mucho se ha dicho sobre su origen y propósito, existen muchos aspectos de este coloso que siguen sin resolverse, alimentando teorías y debates entre expertos y entusiastas del misterio. Además, la esfinge de Giza ha tenido una influencia profunda en otras esfinges y culturas posteriores que han adoptado y adaptado su simbología y forma a lo largo de los siglos. Vamos a pasar pues a hablar de algunos de los misterios y enigmas de la gran esfinge. Uno de los enigmas más fascinantes es el verdadero propósito de la esfinge. Aunque tradicionalmente se cree que fue construida como un símbolo de poder y también de protección para el faraón Jafra,
aquellos investigadores sugieren que podría tener un propósito mucho más esotérico. Una teoría es que la esfinge actúa como un guardián de antiguos conocimientos y tesoros ocultos. Esta idea ha sido alimentada por las leyendas sobre cámaras secretas y túneles debajo de la esfinge, una noción que sigue siendo investigada con tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre. Aunque se han identificado algunas cavidades, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de cámaras importantes. Otra cuestión enigmática es la alineación astronómica de la esfinge. Algunos estudiosos han sugerido que la orientación de la esfinge hacia el este, mirando directamente al punto en el horizonte donde sale el sol durante el equinoccio de primavera, podría estar relacionada con ceremonias solares o con un calendario astronómico mucho más complejo. Esta teoría también ha inspirado debates sobre la posibilidad de que la esfinge esté vinculada al zodíaco, especialmente a la constelación de Leo, debido a su forma leónica. Algunos sugieren que la esfinge podría haber sido construida en una era mucho más antigua, durante la llamada Era de Leo, hace unos 10.500 años, lo que implicaría un origen mucho más antiguo del que se acepta oficialmente. El estado original de la esfinge también es objeto de debate, mientras que la mayoría de los egiptólogos creen que la esfinge siempre ha tenido la cabeza humana. Algunos teóricos alternativos han sugerido que originalmente pudo haber tenido la cabeza de un león completo o de otro animal, y que la cabeza fue tallada en forma humana en algún momento posterior, posiblemente durante el reinado de Jafra. Esta teoría se basa en la observación de que la cabeza es significativamente más pequeña en comparación con el cuerpo, lo que podría indicar una remodelación posterior. Otras esfinges en la historia. La gran esfinge de Giza no es la única esfinge que ha existido a lo largo de la historia, aunque es sin duda la más famosa. La figura de la esfinge ha sido un motivo recurrente en muchas culturas, aunque con variaciones en su simbolismo y representación. Esfinges egipcias. Además de la gran esfinge, otras esfinges fueron construidas a lo largo de Egipto, generalmente en avenidas procesionales que conducían a templos o palacios. Estas esfinges, a menudo, tenían la cabeza de un faraón o un dios, y su propósito principal era el de actuar como guardianes protectores de los espacios sagrados. La esfinge de Al-Lahum y las numerosas esfinges alineadas a lo largo de la avenida de Esfinges en Luxor son ejemplos notables de esta tradición. La esfinge griega. En la mitología griega, la esfinge toma una forma diferente, más feroz y enigmática. La esfinge griega es una criatura con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila. La más famosa de estas esfinges es la que aparece en la leyenda de Edipo, donde actúa como guardiana de la ciudad de Tebas, proponiendo así un enigma a los viajeros y devorando a quienes no pudieran resolverlo. Este carácter enigmático y destructivo de la esfinge griega contrasta marcadamente con la simbología protectora de la esfinge egipcia. Esfinges en Mesopotamia y Persia. En las civilizaciones de Mesopotamia y Persia también se encuentran figuras similares a la esfinge, como los Lamassu, seres con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza humana o de divinidad. Estas criaturas también servían como guardianes, generalmente colocados en las entradas de palacios y templos. Aunque las esfinges mesopotámicas y persas no son idénticas a las egipcias, comparten la misma simbología de protección y poder divino. Influencia de la gran esfinge de Giza en la posteridad. La gran esfinge de Giza ha dejado una huella profunda en la historia del arte, la arquitectura y la simbología de civilizaciones posteriores. Su forma icónica ha sido reinterpretada y reutilizada en diferentes contextos culturales, a menudo asociada con los conceptos de misterio, poder y sabiduría. Influencia en la cultura clásica. Los antiguos griegos y romanos quedaron fascinados por la cultura egipcia y a través de sus contactos con Egipto adaptaron muchos de sus símbolos. Esto es evidente en el caso de las esfinges griegas y romanas, que, aunque difieren en ciertos aspectos, claramente deben su existencia a las influencias egipcias. La asociación de la esfinge con el enigma y la protección también se transmite en la cultura clásica,
como se ve en la obra de Sófocles en el mito de Edipo. Esfinges en la época helenística y romana. Durante el periodo helenístico, la imagen de la esfinge egipcia se popularizó en monumentos funerarios y en decoraciones arquitectónicas en todo el Mediterráneo. Los romanos también adoptaron la figura de la esfinge en su arte, usándola no solo como decoración, sino también como un símbolo de poder y control imperial. La simbología de la esfinge se extendió también a las monedas romanas y a los frescos que adornaban las villas de la élite. La esfinge en el Renacimiento y el Neoclasicismo. Durante el Renacimiento europeo, cuando el interés por la cultura y el arte clásico volvió a resurgir, la figura de la esfinge volvió a aparecer en el arte y en la arquitectura. En particular, en el siglo XVIII, con el neoclasicismo, la esfinge egipcia se convirtió en un motivo popular en jardines y monumentos de Europa, a menudo asociada con la idea del enigma y la sabiduría oculta. Los estudiosos de la época estaban fascinados con Egipto y las figuras de esfinges decoraban desde fuentes hasta entradas de palacios. Esfinges modernas. En tiempos modernos, la esfinge sigue siendo un símbolo poderoso, tanto en la cultura popular como en el arte contemporáneo. Ha sido reinterpretada en monumentos públicos, literatura, cine y otros medios donde sigue simbolizando los misterios antiguos y la eterna búsqueda del conocimiento oculto. Su influencia también se extiende a la francmasonería y otras tradiciones esotéricas que la consideran un símbolo de los secretos antiguos y la sabiduría arcana.